De la trompa y de otros tumores pélvicos. Antes de empezar, me gustaría hacer una serie de consideraciones de la ecografía ginecológica en general. Yo creo que la ecografía ginecológica debe empezar con una exploración física. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos una ecografía ginecológica estamos en el contexto, entiendo que de una patología, o que una revisión ginecológica, honradamente, no os creáis que aporta muchísimo. Los hallazgos casuales de un mioma, pues mucha trascendencia realmente no tiene, salvo que la mujer tenga hipermenorrea. Pues esto es lo mismo, sobre todo la trompa. O sea, tiene que ser una exploración física, una ecografía abdominal y una ecografía vaginal. La ecografía vaginal alcanza 10-12 centímetros el alcance del ultrasonido. Entonces, todo lo que esté por encima de los 10-12 centímetros, y muchas veces, hablando precisamente de la trompa, van a ser abscesos, van a ser colecciones pélvicas, que muchas veces las veremos la punta del iceberg, veremos al principio, pero nunca el alcance de arriba. Entonces eso muchas veces lo hacemos con una exploración física en un contexto clínico, por supuesto. Si la señora tiene fiebre, no tiene fiebre, es una esterilidad, tiene una histerosalpingografía reciente y ahora tiene dolor y fiebre, esa serie de cosas es lo más importante para una ecografía, porque hacer una ecografía así a las bravas, meter el ecógrafo vaginal y ver lo que vamos a encontrarnos, pues luego las interpretaciones de las imágenes van a cambiar. Y luego hay que pensar, precisamente también hablando de la trompa y de tumores pélvicos, que muchas veces tenemos en la cabeza que van a ser indicaciones quirúrgicas, ¿de acuerdo? Entonces, hablando sobre todo de abscesos, que es lo que más vamos a hablar, nunca olvidéis que hay otra serie de pruebas, como es el TAC. No estamos acostumbrados al TAC, creemos que solo con la ecografía es suficiente y muchas veces nos encontramos sorpresas. Sorpresas como puede ser un absceso pélvico cuyo origen sea una apendicitis. ¿Cuántas veces lo hemos visto eso? Y eso con una ecografía vaginal al ciego es difícil verlo. O un absceso retrocecal es difícil verlo. O sea que cuando tengamos dudas, nunca pasará nada de que hagamos un TAC, es que no tenemos costumbre de hacerlo. Y el TAC es una prueba muy rápida que se hace en urgencias, se hace con contraste o sin contraste, pero se puede hacer muy rápida, se hacen unos cortes seriados y te dan una imagen muchísimo mejor de toda la pelvis y de las estructuras asociadas, intestinales sobre todo, y del retroperitoneo con el TAC y con la ecografía. ¿Vale? Dicho esto, pues vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que es la trompa, que básicamente es la charla. La trompa todos tenemos la idea del tubito, de los dos tubitos que salen del cuerpo uterino. Bueno, pues tiene una porción intersticial, que sería el tramo donde ponemos el esure, ¿no? El tramo donde hacemos la interrupción de la trompa con el esure, que estaría intramiometrial. Luego tenemos la porción inicial tubular, que es el istmo tubárico, la ampolla tubárica, que sería prácticamente todo el canal de la trompa, y lo último es la fimbria tubárica, que es un poco pues esa imagen de anémona que tenemos muchas veces cuando han ovulado y vemos con la ecografía, che, que bien se ve la trompa, ¿de acuerdo? Eso sería la anatomía. Normalmente vamos a ver, sobre todo si tenemos la suerte de hacer una ecografía con una interfase líquida, sobre todo, como os digo, el día de la ovulación, cuántas veces podemos ver francamente bien el ovario y la trompa. Eso ya nos da una idea de que ahí no hay adherencias, no hay nada, porque lo estamos viendo demasiado bien, y de hecho si percutimos, como decía César el otro día, pues vamos a ver la fimbria moviéndose, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a ver básicamente todo lo que es la estructura de la trompa, menos la parte intramiometrial, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que la trompa normalmente cuando la mujer no tiene patología, huelga seguir buscando la trompa porque no la vamos a ver, lo normal es no verla. Sí que es cuando es patológica, sobre todo en el contexto de hidrosalpinx y de abscesos tubováricos, lo que puede ofrecernos unas imágenes que son las que tenemos que estudiar. Para eso es lo que os decía, sobre todo hablando de EPI, de abscesos tubováricos y de inflamaciones de la trompa, tenemos que tener claro el contexto clínico en que estamos haciendo la ecografía. Entonces, un poco los criterios, recordar los criterios de la EPI, sería dolor uterino, o sea, si la mujer no tiene dolores, de verdad es difícil que haya una patología inflamatoria aguda de la trompa. Si no hay dolor uterino, dolor a la movilización cervical. Y desde luego aumenta la posibilidad de que estemos acertados en el diagnóstico de la EPI cuando encontramos pues signos inflamatorios, pues lo que le ha pasado a esta mujer del absceso, que tenga fiebre, que tenga leucocitosis,
que tenga una leucorrea, un aumento de la USG, y ya no os digo si tenemos cultivos positivos para los microbios habituales de la EPI. La infección suele empezar con depende mucho de que la infección sea por clamidias o uraplasma a que sea por Escherichia coli o algún gram negativo. ¿Por qué? Sobre todo porque el contenido va a ser distinto. Unos van a ser purulentos y otros son unas infecciones más larvadas, que a mí siempre me han recordado los hidrosalpins a los seromas. Un poquitín por hacer analogías, un líquido, pues realmente tú eres un hidrosalpis, no hay pus, ¿vale? Pero sí que tiene un contenido infeccioso por micobacterias. Entonces tendríamos la infección que empezaría con una salpingitis aguda, que normalmente en ecografía no la vamos a ver, y es esa imagen en la laparoscopia, que puede haber incluso pus en líquido de la cavidad del Douglas, pero vemos una trompa roja, edematosa, que solo con el laparoscopio de tocarla a veces ya incluso sangra, pero por ecografía va a ser difícil verla. Lo que nosotros sí que vamos a ver son los piosalpins, que son esas trompas, pues esa forma de berenjena, de pera, normalmente adherida a la cara posterior de la cara uterina y del útero sacro, que es una trompa pues distendida con una colección purulenta, o bien el hidrosalpin se cuela normalmente, ya os digo, con una infección tubárica, de una obstrucción tubárica de la fimbria, con unas trompas en cambio de paredes más finas, a veces incluso llega como que dice a transparentarse, ¿de acuerdo? El problema es que tenemos el absceso alrededor y el ovario alrededor. El ovario es un tejido que todos los meses está ovulando, todos los meses está haciendo cuerpos amarillos, y esos cuerpos amarillos pues realmente también pueden ser un caldo de cultivo para esa infección bacteriana. Entonces hacen lo que llamamos el absceso tubovárico, que es cuando ya están muy pasadas estas pacientes, no identificas nada en una laparotomía, estás quitando pus y trozos, pero no sabes lo que es absceso, pues simplemente es una colección purulenta donde la infección se ha comido todo, ¿de acuerdo? Y ya lo máximo sería la pelviperitonitis, que es a lo que voy. Ahí tenéis que pensar que un absceso es un absceso, pero un absceso con un plastrón, con el epiplon pegado, el intestino delgado, esa mujer a lo mejor tiene que hacer hasta una preparación intestinal o una cirugía. Pues esto nos lo va a dar la imagen más global. Yo pienso que un TAC te lo va a ayudar a diagnosticar muchísimo mejor que con una ecografía, porque no es, esto es que lo operen en la guardia, no se trata de eso, se trata de que a lo mejor es que son mujeres, que yo he visto mujeres con pelviperitonitis salir con una colostomía, pues porque no estaba preparado, se ha lesionado, son adherencias tan firmes, no hay anatomía, pues por lo menos que estemos preparados y advertidos con un TAC, y si hay que buscar a un cirujano que nos eche una mano, pues se busca. Estas infecciones normalmente también empiezan con infecciones en la cavidad uterina, entonces a veces se puede, pero ya os digo, en el contexto, ver una endometritis, pues una colección intracavitaria, más o menos ecodensa, pero fuera de contexto realmente es que no tiene ningún misterio, ¿de acuerdo? Ahora, cuando vemos signos de una endometritis y sospechamos, que podemos decir en el diagnóstico ecográfico, sospecha de endometritis, tendremos que haber puesto un espéculo y ver si sale pus por cuello de útero, ¿de acuerdo? Y la imagen que nos vamos a encontrar con los abscesos tubováricos, pues son estas imágenes. Normalmente son de ventral a dorsal, pues una imagen caída, una imagen de una colección caída, normalmente con forma de berenjena o de pera, ¿vale? Caída, que muchas veces, a más esté dilatada la trompa, más se va a enrollar en sí misma la trompa, va a ir creciendo por su parte antimesentérica, ¿vale? Aquí estaría el mesenterio de la trompa, pues va creciendo sobre todo a expensas del lado contrario, fuera de los ligamentos tubovárico, etcétera, etcétera. Entonces va enrollándose en sí misma y forma estos tabiques, que son lo que decía César el otro día, tabiques incompletos, ¿de acuerdo? Son tabiques incompletos que por ecografía los vamos a ver. Y esos tabiques incompletos, en una imagen alargada, eso casi es igual a trompa infectada, hidrosalpins o piosalpins. ¿De acuerdo? Entonces la salpingitis como tal rara vez la vamos a ver por ecografía, la podremos sospechar por los criterios que os he dicho de enfermedad pélvica inflamatoria, y el piosalpins es lo que vamos a ver. El piosalpins tenéis que pensar que es una colección de pus en la trompa con una imagen muy típica, alargada detrás del útero, casi siempre bilateral y con forma de rueda de carro. Esta imagen que veis aquí en la trompa es la típica. Pero siempre acordaros, yo cuando hago una ecografía ginecológica siempre
me pongo en la cabeza la imagen que tendría en una laparoscopia o una laparotomía. Toda la grasa de alrededor va a estar enrarecida, un absceso que aún está flemonoso, la trompa, el meso, todo va a estar enrarecido. Entonces vais a ver los tejidos de alrededor edematizados. Tenéis que esa sospecha intuir, por lo menos intuirla, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vemos la rueda dentada, casi seguro va a haber un piosalpinx. Un piosalpinx porque además el contenido lo vamos a ver normalmente más ecodenso que probablemente en esta ecografía. ¿De acuerdo? Entonces el signo de la rueda dentada, pues lo que nos dice es eso, que aumenta mucho la sensibilidad y es el signo clásico del piosalpinx, la rueda dentada. ¿De acuerdo? El contenido suele ser más ecodenso, muchas veces podemos ver aire y el aire sabéis que impide el paso del sonido, entonces vamos a ver sombras acústicas por detrás y eso es muy típico de los abscesos. ¿De acuerdo? La sombra acústica posterior. Y luego los tabiques gruesos, incompletos, como en este caso, que pueden estar vascularizados. Ojo, no siempre, un absceso muy evolucionado, prácticamente están todos los vasos trombosados y no va a sangrar ahí, ¿vale? Pero sería la imagen típica de rueda de carro, ¿la veis aquí? Con tabiques incompletos y normalmente gruesos con un contenido ecodenso. ¿De acuerdo? Eso sería la imagen típica. Imágenes a veces que en un corte único te puedes pensar hasta que eso sea el ovario, pero si haces una ecografía abdominal en ese momento veréis que hay una colección alargada que va haciendo un poco arabescos, que digo yo, detrás del útero y con diferentes densidades, pues muchas veces en la cavidad de la trompa, en la colección de la trompa. Aquí tendríamos de nuevo la imagen esta que decíamos de berenjena, tabiques gruesos, incompletos de nuevo. Esa es la imagen típica, ¿de acuerdo? Esta sería en la ecografía abdominal y esta en la ecografía vaginal. Podemos encontrar también líquido alrededor, pero acordaros, en el contenido, en el contexto, volveros a hacer la imagen de una laparotomía o una laparoscopia. Un plastrón, el epiplón pegado, todo tapado por tripas. O sea que muchas veces todo el absceso que veis no lo vais a ver completo por ecografía, porque las tripas tienen gas. Puede haber una tripa interpuesta entre la sonda y parte del absceso y tú crees que esto mide 5 centímetros y luego abres y te... Eso era un merder, aquí había 20 y tantos centímetros de absceso y tú solo has visto 5 centímetros de absceso. Por eso os digo que el TAC, sobre todo en las colecciones pélvicas y altas, es lo que más información nos va a dar además de la ecografía. ¿De acuerdo? Problema es que casi siempre vamos a ver cuadros, pues en el contexto clínico de nuevo, una mujer que te dice, oye, y yo ya tuve un episodio hace 6 meses, pero hace 3 años cuando me pusieron un DIU o me hicieron una histerosalpingografía. O sea, muchas veces son abscesos contenidos que se pueden haber tratado o no con antibiótico, se han enfriado, esa costumbre que tenemos de antibiótico y operaremos, pero luego antibiótico y nadie la opera, y al final es que se ha encontrado bien, la mujer se va a casa, a los 3 meses vuelve a reagudizarse el caso. Entonces, cuando ya están muy evolucionados, esta imagen de trompa dilatada con ovario visible no la vamos a tener. ¿Por qué? Porque poco a poco el absceso ha ido haciendo marcha y se ha ido comiendo el ovario. Entonces esta imagen de trompa con ovario no la vamos a ver. O sea, de alguna manera sería al revés. Cuando hacemos una ecografía con sospecha de absceso de trompa y vemos el ovario, tenemos que pensar que va a ser una cirugía fácil. Cuando no veamos el ovario, puede ser un follón. ¿De acuerdo? Y eso sería un poco la idea de ver el complejo tubovárico. Trompa y ovario. ¿Que no vemos el ovario? Mal pronóstico quirúrgico. ¿De acuerdo? Y estas son pues las diferentes imágenes que vamos a ver. Recordar lo del gas y recordar lo de las asas intestinales. ¿Por qué? Porque también vamos a tener intestino delgado con contenido líquido, con heces líquidas, que podemos pensar que es contenido purulento. No hay nada como esperar y ver peristaltismo de las asas intestinales. Ojo, de nuevo, en el contexto de una mujer con un absceso que puede tener un hilio paralítico o un hilio incluso obstructivo por un plastrón intestinal. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, recurrimos al TAC. ¿De acuerdo? Estas son diferentes imágenes, pues ya cuando ves una colección, una masa pélvica, en el contexto de nuevo de fiebre y demás, no vemos absceso, pues aquí realmente, y tú ves que no hay líquido alrededor de una cosa que está infectada.
siempre piensas que tiene que haber algo de líquido en Douglas, de dibujarse algo de estructuras. Cuando no se dibuja nada, cuando no hay una interfase líquida, eso es que hay un plastrón terrible entre el útero, la trompa, las asas, y no hay posibilidad de que haya un buen plano quirúrgico, ¿de acuerdo? O sea, esos son ideas pronósticas de lo que será la cirugía, que al fin de la película es lo que estamos haciendo en la ecografía. La otra posibilidad de la enfermedad pélvica inflamatoria es el hidrosalpinx, que suele ser un contexto más larvado, por otro lado, pero quirúrgicamente suele ser más sencillo de solventar. Son la misma situación, ¿no? Imágenes alargadas, retrouterinas, conceptos incompletos, solo que las paredes son más lisas y no tenemos esa imagen de rueda de carro. Se dice que la imagen, esa rueda de carro se ha desdibujado a un collar de perlas, ¿de acuerdo? Entonces eso sería la idea. Y luego que la exploración en general no suele ser dolorosa. O sea, el hidrosalpinx, hay mujeres por ahí, hartaréis de hacer ecografías de mujeres con un hidrosalpinx que lo tienen históricamente y no se les ha tocado. En el contexto de una endometriosis también, en situaciones donde se pueden haber obstruido las trompas y lo que se ha llenado es de un contenido líquido como un seroma, ¿vale? Líquido anecoico, pero con las mismas imágenes que el piosalpinx. Tabiques incompletos, tal vez menos gruesos y con una imagen bastante lisa, si queréis alguna irregularidad en lo que serían las paredes de la trompa. Y esto simplemente es una trompa donde aquí estará el ligamento tubovárico seguro, y lo que ha crecido la trompa es a través de la pared antimesentérica de la trompa. Tenemos más imágenes de hidrosalpinx con una mucosa atrófica, y básicamente es por obstrucción, por unas fimbrias que se han arrosariado, se han fibrosado y han obstruido pues la luz de la trompa. ¿De acuerdo? Esta sería otra imagen de un hidrosalpinx. Son imágenes en un contexto mucho más fácil de ver un hidrosalpinx. No hay edema de las paredes, no hay edema del meso, entonces veis que incluso con la sonda vaginal son más o menos móviles. Un absceso no es móvil, un absceso está fijo, ¿de acuerdo? Estas son imágenes lo más complicadas que queráis, lo más sencillas. También son muy típicas a veces encontrarlas después de una histerectomía. Después de una histerectomía a veces se hacen hidrosalpinx posquirúrgicos, y pues veríamos dos imágenes alargadas con estos mismos signos, con tabiques incompletos en la pelvis. ¿De acuerdo? Así para que veáis lo que es la rueda de carro, lo que es unas paredes finas, collar de perlas, y sobre todo toda esta grasa con rarefacción es porque hay un absceso, hay una inflamación, hay un flemón de la grasa perianexial. En cambio en esta no lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Y por último, pasando de las trompas, vamos a encontrar lo que son los pseudoquistes peritoneales. Los pseudoquistes no son otra cosa que adherencias que se han hecho tras una cirugía, no necesariamente ginecológica, tras una infección de las trompas, ¿de acuerdo? Entonces se hacen tabiques y entre tres tripas y un tabique y la pared posterior del útero pues se hace una corrección y se hace un pseudoquiste. Suelen ser formas más poliédricas, suelen ser formas más irregulares, no es una forma alargada de un hidrosalpinx, y es un poco lo que tenemos que sospechar. Y la otra cosa que tendríamos que buscar cuando veamos un pseudoquiste es buscar los anexos y un poco la distribución geográfica en la pelvis del pseudoquiste y del ovario, ¿de acuerdo? Muchas veces en la misma situación vamos a tener hidrosalpinx y pseudoquistes. La imagen del pseudoquiste la vamos a sospechar mejor por ecografía abdominal que por ecografía vaginal. Entonces, siempre que tengáis una situación de colecciones líquidas en pelvis, de verdad, la ecografía abdominal os va a dar la mejor imagen y la mejor sensación anatómica de ver dónde están los vasos ilíacos externos, dónde está el psoas, dónde está la vejiga, dónde está el útero y dónde está perfectamente localizada la colección. ¿De acuerdo? En cuanto a tumoraciones pélvicas no infecciosas, pues algunas son terriblemente frecuentes y otras van a ser más raras. Los tumores de trompa son muy raros, verdaderamente son muy raros, y van a estar habitualmente en el contexto
en el contexto de una enfermedad diseminada, o sea, de una carcinomatosis. Es muy raro que veamos una trompa y que sea un estadio inicial de cáncer de trompa, pero lo que veríamos son imágenes sólidas, ¿de acuerdo?, que nos recuerdan a eso que os he dicho de la trompa que se enrolla sobre sí misma, pero completamente sólidas, con alguna formación cavitada en su interior y con un Doppler positivo, ¿de acuerdo? Lógicamente, de nuevo, el contexto. Una masa en la trompa en una mujer de 55 años no va a ser un ectópico, no debe ser un Pios alpins, pues tenemos que sospechar una neoplasia de trompa, ¿de acuerdo? Entonces serían diferentes imágenes sólidas con una ecogenicidad irregular, heterogénea, ¿de acuerdo?, y que podemos identificar como trompa. A veces el diagnóstico diferencial habrá que hacerlo con un mioma. El Doppler aquí nos va a ayudar muchísimo porque nos va a facilitar el identificar vasos de baja resistencia, tanto en la periferia como, y esa es la diferencia con cualquier colección en la trompa, como en su interior, y eso prácticamente es patognomónico de una neoplasia de trompa, porque normalmente son tumores benignos. Los quistes de parovario sí que son mucho más frecuentes, son bastante comunes, suelen ser restos embrionarios, mesonéfricos, paramesonéfricos, ¿de acuerdo? Suelen aparecer en la edad fértil, ¿de acuerdo? Y la mayoría son asintomáticos. Es muy difícil que den clínica, salvo sobre todo que se torsionen, pero si no, no suelen dar problema, y en principio son benignos, ¿de acuerdo? Son quistes redondos, contenido anecoico, paredes extremadamente finas, ¿de acuerdo?, sin vascularización, y suelen encontrarse distribuidos en el ligamento ancho, y una de sus características es que son móviles. O sea, con la sonda vaginal vamos a poder discernir fácilmente su movilidad, pues su sospecha, ¿de acuerdo? La hidátide de Morgagni es otro quiste paranexial, es un quiste seroso muy móvil, a veces muy pediculado, a veces también es causa de dolor por torsión, pero ya os digo que habitualmente es pequeña y no suele dar, son 1, 2, 3 centímetros a lo sumo, y no suele dar clínica, y suele ser una imagen perfectamente dibujada entre el útero, una imagen de uva y el ovario. No es una imagen alargada, y normalmente tampoco es una imagen muy bien definida y que se distingue perfectamente de lo que es un folículo ovárico, ¿de acuerdo? Y es una imagen luego que se repite en las exploraciones que le hagamos a esta mujer en sus revisiones ginecológicas. Todos los años le vemos un quistetito, casi siempre ese quistetito acaba siendo una hidátide de Morgagni. Y lo último sería la torsión anexial. Es una situación de urgencia, por eso os decía, el contexto clínico, una exploración física, una mujer con dolor, sin fiebre, y que vemos una imagen anexial, ¿de acuerdo?, con una defensa importante del abdomen, porque si no hay defensa, poca torsión vamos a tener, ¿de acuerdo? Entonces, lo habitual es que el ovario y la trompa, o solo la trompa, esté torsionada. Normalmente es así. Es difícil que el ovario solito se torsione, porque tiene un ligamento que va a estar unido al útero y no va a permitir que se gire. Pero la trompa con el ovario sí que lo puede hacer torsionar. Muchas veces está ayudado por una tumoración en la trompa, como puede ser una hidátide o un teratoma en el ovario, ¿de acuerdo? Y dependerá de que la torsión sea completa e incompleta para que podamos ver diferentes signos. Entonces, lo que hay que pensar es cómo se produce una torsión. La torsión lo que hace es, lo primero, un éstasis venoso, una obstrucción venosa, y lo siguiente es la obstrucción arterial. ¿Qué pasa? Que mientras está la obstrucción venosa pero la arterial no, hay una entrada de sangre sin salida, hay un edema, hay un derrame serohemático, hay una trombosis y una necrosis, como dejamos evolucionar mucho el cuadro. Entonces, la ecografía va a variar mucho en el momento que tengamos necrosis o solo edema. Aquí los cambios no van a ser demasiado llamativos, aquí necesariamente tendremos que tener esa torsión, ¿de acuerdo? Es muy importante, y eso es muy difícil de ver, el empleo del Doppler, ¿de acuerdo?, para ver los vasos venosos, sobre todo los venosos, hacernos la idea de, yo no sé si habéis visto alguna vez un nudo de cordón verdadero en ecografía, esa imagen, pues de alguna manera tenéis que intentar buscar una cosa parecida en lo que sería en la zona anexial, que no siempre la vamos a ver, ¿de acuerdo? Porque la imagen es bastante inespecífica, y lo que sí que vamos a ver es un edema
un edema en el parénquima ovárico, ¿de acuerdo? Y tenemos que intuirlo porque no estamos acostumbrados a ver edemas, ¿de acuerdo? Tenemos que ver un edema y un edema también del meso de la trompa, ¿de acuerdo? A veces los folículos los vamos a ver y lo que nos va a llamar la atención es un patrón Doppler normalmente un poco distinto, a veces un poco aparatoso, ¿de acuerdo? El problema es que a veces, como el ovario llega a la sangre por el útero ovárico y sobre todo por el infundíbulo, si el infundíbulo está torsionado pero el útero ovárico no se ha torsionado del todo y deja pasar sangre, pues a veces el Doppler nos puede confundir. Es que tiene vascularización dentro, no puede estar torsionado, no siempre es así. O sea, en una imagen de torsión, el Doppler puede ser positivo, puede haber vascularización y estar torsionado. Y eso es un poco lo que tenemos que intuir en el contexto clínico. ¿De acuerdo? Entonces, la situación que tenemos que intuir es el edema, como os decía, la ausencia de vascularización intraovárica y la ausencia de flujo arterial, pero ya en situaciones muy avanzadas. El edema y el cuadro clínico es lo que nos tiene que dar la imagen de torsión. Y el edema quiere decir que si el ovario mide 4 centímetros, de repente mide 8, porque está edematizado y necesariamente ha aumentado su volumen. ¿De acuerdo? Entonces, para concluir la patología tubárica, yo diría que la patología ginecológica, la ecografía, pues las lesiones hay que diagnosticarlas en un contexto clínico, ¿de acuerdo? En los anexos, en la patología anexial y de trompa, pues habrá que comprobar que existe una masa pélvica. Hay que hacer mucho diagnóstico diferencial y lo que os insisto es que siempre hacer una exploración física. No se puede una mujer subirle al potro y directamente hacer la ecografía, hay que explorarla, hay que tocar el Douglas, hay que mover el cuello del útero para ver si es doloroso o no, hay que hacer un tacto rectal si es necesario. Hay que hacer ecografía abdominal, nunca os arrepentiréis de hacer una ecografía abdominal y siempre recurrir al TAC. Si no está claro con la ecografía y la señora está con fiebre y dolor y tú no ves nada, chico, haz un TAC y quédate tranquilo de que no hay otra colección o cualquier circunstancia. ¿Tenéis dudas?